Panorama bíblico número 8. El tabernáculo y los sacerdotes. Moisés subió a la montaña para recibir las instrucciones de parte de Dios, y su estancia ahí fue de 40 días. Esto causó que los israelitas se desesperaran sin saber si Moisés estaba vivo o no. Mientras Dios daba a Moisés las leyes y mandamientos en lo alto de la montaña, el pueblo se enredó en una terrible idolatría. Se fabricaron un becerro de oro y lo adoraron como si fuera la imagen de Dios. De esa forma deshonraron al Señor. Moisés descendió y al verlos se llenó de enojo y reaccionó demostrando autoridad y celo por la santidad del Señor. No era posible que este pueblo que acababa de ver las maravillas de Dios se desembocara en una horrible idolatría frente a Dios. Dios no consumió en ese momento a todo el pueblo, sino únicamente a los que se rebelaron contra él deliberadamente. Esto causó temor en el resto del pueblo y se dieron cuenta de lo serio que es ofender a Dios. A pesar de esa rebelión terrible, Dios prometió que su presencia se haría manifiesta al pueblo en un santuario especial móvil. Aquí vemos la grandísima paciencia del Señor y su iniciativa para proveerles un lugar de reunión con Él. Él mismo dio órdenes de cómo debía ser construido ese recinto. A este santuario lo conocemos como el tabernáculo o la tienda de reunión. En el libro de Éxodo vemos 3 cosas importantes. Número 1, liberación. Dios sacó de la esclavitud a su pueblo. Número 2, instrucción. Dios da leyes y mandamientos a su pueblo. Y número 3, acercamiento. Dios provee un tabernáculo para habitar entre su pueblo. Desde el inicio de la historia quedó claro que el hombre no podía pagar por el pecado, sino que necesitaba un sustituto inocente que tomara su lugar. La consecuencia del pecado es la muerte. El individuo tenía 2 opciones. Número 1, pagar con su propia vida. O, número 2, proveerse de un sustituto que pagara por él. En este caso, el sustituto era un animal sin defecto. Ese era el propósito de los sacrificios y holocaustos. En el sacrificio, el hombre expresaba la incapacidad de pagar por su propio pecado, y debía confiar en Dios a través del sistema que Dios había establecido. Dentro del tabernáculo se encontraba un cofre de oro conocido como Arca del Pacto, donde se esparcía la sangre del animal sacrificado. Más adelante Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cada israelita tenía que confesar su pecado y buscar el perdón de Dios trayendo un animal para ser sacrificado como sustituto. Estos sacrificios describían lo terrible del pecado y apuntaban hacia un sacrificio perfecto más adelante en la historia. Para llevar a cabo estos sacrificios y el acercamiento a Dios bajo sus términos, se necesitaban personas que hicieran este trabajo especial. De entre todo el pueblo de Israel, Dios eligió la tribu de Leví, para que fueran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Estos sacerdotes se encargaron de todo el aspecto ceremonial y del cuidado del tabernáculo, además de reflejar en ellos mismos la santidad de Dios entre el pueblo. Debían ser hombres de integridad, entrega, devoción y ejemplo, y definitivamente debían ser nacidos de la tribu de Leví. La intención inicial era que cada persona fuera un sacerdote, pero por la rebeldía del pueblo, este oficio se limitó a una tribu únicamente. El pueblo tenía un gobierno teocrático, es decir, Dios era quien los gobernaba, y por lo tanto Dios puso las condiciones de cómo debían acercarse a Él. Esto incluía qué tipos de ofrendas habrían de presentar, haciendo honor a su total santidad. Además de ofrendas, Dios estableció fiestas conmemorativas para ser celebradas cada año. Todas estas cosas presentaban cuadros de las características importantes que tendría el libertador prometido. Cuando ese libertador llegara, todas esas cosas tan valiosas en ese tiempo perderían su función después y llegarían a ser únicamente una sombra de la realidad que es Cristo Jesús. Todo aquello apuntaba hacia el Mesías prometido. Preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las 3 cosas importantes que vemos en el libro de Éxodo? Número 2. La consecuencia del pecado es la muerte, así que para poder salvarse, ¿cuáles eran las 2 opciones que tenía el individuo? Número 1. Cumplir con la ley de la mejor forma que pudiera. Número 2. Pagar con su propia vida. Número 3. Hacer un ayuno de 40 días como lo hizo Moisés. Número 4. Proveerse de un sustituto que pagara por él. Versículo.
Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Éxodo 33:9. Oración. Señor, tu deseo es tener comunión con tus hijos, y al decirles que hicieran un lugar de reunión especial era para que tuvieran la seguridad que tú estabas en medio de ellos. Yo quiero tener deseo y pasión para disfrutar la relación e intimidad contigo, así como lo hacía Moisés. Amén.